Saludos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Bienvenido al miércoles 17 de 2020. Hoy les traemos una palabra poderosa del Señor. Hoy vamos a estar trabajando en la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Gloria a Dios, capítulo 2. Santo es el Señor, verso 14. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Con el título, un obrero aprobado. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Y dice la palabra de Dios, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras con lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición los oyentes. Perdición de los oyentes. Gloria a Dios. Procura que con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La Biblia, la palabra del Señor, el Evangelio. Santo es el Señor. Dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gloria a Dios. A la crueldad debe ser en este sentido, porque impiedad es crueldad, que es sinónimo. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Fíjate que el título de hoy es un obrero aprobado. Aleluya. Gloria, santo es el Señor. Y la palabra de Dios nos está hablando de el Señor requiere de cada uno de nosotros que seamos obreros en su reino, en la congregación, en lo que hacemos. Gloria a Dios. Porque no te digo que no hay ni uno. Santo es el Señor. Y por eso usted conoce una frase muy famosa que siempre la mencionamos, una lectura de la palabra de Dios, que está en Mateo 9, 35, 38, que el Señor en ese momento dijo, la mies es mucha y pocos los obreros. Santo es el Señor. Antes que nada, es importante que usted sepa qué es lo que es un obrero y qué es lo que es la mies. Gloria a Dios, porque estamos hablando de un obrero aprobado por el Señor, aprobado en el reino de los cielos. Santo es el Señor. ¿Y qué es un obrero? Fíjense que la definición de obrero tiene que ver con persona que tiene por oficio hacer trabajo manual o que requiere un esfuerzo físico. Eso es un obrero. Aquel que tiene que hacer un trabajo físico, que requiere un esfuerzo físico. Como por ejemplo, en el mundo nosotros podemos decir que lavar un vehículo es un trabajo de obrero. Limpiar una casa, deshiervar un jardín o limpiar un jardín o podar un jardín es un trabajo de obrero. Pintar una casa es un trabajo de obrero. Porque no se requiere una profesión, no se requiere adiestrar el intelecto y a la universidad para usted hacer ese tipo de trabajo. Gloria a Dios. Luego del trabajo de obrero, entonces viene el trabajo técnico. Estoy hablando del mundo circular, del mundo cotidiano, del mundo social, de lo que nos rodea, del mundo que conocemos. Luego viene entonces el trabajo profesional, donde usted tiene que ir a la universidad a formarse, a formar el intelecto
para entonces usted hacer un trabajo profesional, un trabajo que no es físico, casi siempre un trabajo mental, un trabajo de pensamiento, un trabajo intelectual. Los gerentes y los supervisores de una industria, de una empresa, hacen un trabajo intelectual. Es una posesión de pensamiento, de análisis, de preparación intelectual que usted va a realizar. No un trabajo de obrero. Ahora, el que maneja el camión es un trabajo de obrero. Gloria a Dios. Y por eso lo traigo a colación, porque la Biblia no habla mucho de que la mies es mucha y pocos los obreros. Santo es el Señor. También nos habla que nosotros somos obreros del reino. Y nos habla un obrero aprobado. Fíjense que el Señor en su ministerio utilizó la parte del obrero. No utilizó la parte técnica ni utilizó tampoco la parte intelectual. De los intelectuales de la época, sino que se refirió a la parte del obrero, porque Cristo bajó hasta lo más humilde. Santo es el Señor. Y es importante que usted entienda, comprenda y sepa esto. Gloria a Dios. Por eso usted ve que a las personas intelectuales le es un poco más difícil desarrollar la fe, porque está muy entrenado a la parte intelectual, a la parte de error y pruebas, a la parte de resultados. Santo es el Señor. Entonces le es un poco más difícil meterse en el mundo de la fe, de la palabra de Dios, que desarrolla la fe, la confianza, porque usted no puede tocar a Dios, no puede ver a Dios, más puede sentirlo con el Espíritu Santo, en la forma espiritual, a medida que usted se desarrolla en estos menesteres. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos lo que es un obrero. Es una persona que hace un trabajo físico, que tiene que hacer un esfuerzo para cumplir con ese trabajo. Gloria a Dios. Y entonces nosotros somos llamados a ser obreros del reino. El trabajo que hay que hacer en el Evangelio es un trabajo de obrero. No es un trabajo intelectual. No es un trabajo teórico, no es un trabajo que usted va a venir a definir una cuestión teórica, no, es un trabajo físico, es un trabajo práctico. Por eso es que hablamos de que somos obreros del reino, que el Señor necesita obreros, no necesita intelectuales, no necesita médicos, no necesita abogados, no necesita ingenieros, aunque no se le cierra la puerta a ninguno de ellos, porque yo soy ingeniero, por ejemplo, y tenemos muchos abogados en la iglesia, tenemos abogados, licenciados y así sucesivamente. Lo que quiero es que usted vaya a lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. El Señor espera un trabajo de obrero en las congregaciones, en los ministerios, no un trabajo intelectual. ¿Y qué se refiere el Señor cuando hablamos de que la mies es mucha y pocos los obreros? Ya usted sabe lo que es un obrero. Ahora, ¿qué es lo que es la mies? En ese tiempo, la mies se refiere a una cosecha de cereales que ya está maduro, que esa cosecha está madura, que esos cereales están maduros, que necesitamos recolectarlo para entonces comenzar el proceso de preparación. Y por eso el Señor utilizaba esa parábola, que la mies es mucha y pocos los obreros, cuando veía la necesidad del pueblo, cuando veía que había mucho más necesidad que aquellos que pudieran llevar la palabra. Y si nosotros lo traemos a este tiempo, fíjese cómo necesitamos las congregaciones, muchas personas que trabajen como obreros en el reino, porque la necesidad es muy abundante. Hoy en día se necesita mucho más llevar la palabra de Dios, evangelizar. Se necesita mucho evangelizar, llevar la palabra de Dios, trabajar con grupos, interceder. Gloria a Dios. Se necesita mucho en las congregaciones. Aleluya. Preparar el templo, limpiar el templo. Gloria a Dios.
trabajar con los niños, el ministerio de niños, bautizar, trabajar en el ministerio de las damas. Todo eso son trabajos de obrero, hermanos. Escuela bíblica, llevar el trabajo de las células, eso es trabajo de obrero, hermanos. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Qué más es trabajo de obrero? Aleluya. Todo lo que las congregaciones nos demandan a nosotros es trabajo de obrero. El mantenimiento de la infraestructura es un trabajo de obrero. Limpiar la iglesia, como le mencionaba, es un trabajo de obrero. Por eso decimos que la mies es mucha y pocos los obreros, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. En el mundo hay mucha necesidad de que la gente conozca la palabra de Dios, conozca el Evangelio, conozca a Cristo, para que tenga la oportunidad de arrepentirse y confesarle su pecado al Señor. Gloria a Dios. Dice aquí que obrero de Dios, por ejemplo, está dispuesto a servir a Dios con nuestros cuerpos cuando Dios nos exija un esfuerzo de nosotros, estemos dispuestos a obedecerle. Santo es el Señor. Fíjense, cuando en la congregación se necesita un esfuerzo de nosotros, por ejemplo, gloria a Dios, para llevarle ayuda a un hermano, para dirigir una célula, para evangelizar, para discipular, el Señor no está necesitando un esfuerzo físico de nosotros. Entonces, si nosotros somos un obrero de Dios, gloria a Dios, nosotros vamos a estar dispuestos y no nos vamos a negar y vamos a obedecer al pastor, vamos a obedecer al apóstol, vamos a obedecer al líder, al anciano, al diácono, al compastor, al obrero, al líder que nos va a indicar la labor que nosotros necesitamos hacer para el reino. Entonces eso es ser un obrero de Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Eso es un obrero de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está demandando, que seamos obrero aprobado. Y vamos a seguir con la palabra de Dios. Ya usted sabe lo que es un obrero, ya usted sabe lo que es la mies, ya usted sabe lo que es ser un obrero de Dios y por qué Cristo utilizó al obrero, por qué el evangelio baja al obrero, no al intelectual, no al técnico, no al catedrático, no al que se ha preparado intelectualmente, al que tiene una profesión muy desarrollada. El Señor lo puede utilizar también, pero la palabra de Dios está enfocada al trabajo de obrero. Santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios en el 17, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. El Señor conoce a los que son suyos, a los que no son falsos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El trabajo que el Señor necesita de nosotros es un trabajo de amor, hermanos, de sacrificio, de valentía. Fíjese, hay que pagar un precio cuando usted tiene que interceder por algún hermano, por la congregación, por las naciones, por el mundo, por nuestro país. Usted está haciendo un sacrificio, hermano, porque usted se está enfrentando con el reino de las tinieblas y eso tiene consecuencias. Usted tiene que mantenerse obligatoriamente en santidad. Usted tiene que mantenerse a la brecha orándole al Señor. Usted tiene que mantenerse fiel en el Señor cuando usted es intercesor, cuando usted es profeta, cuando usted es un ministro de Dios.
cuando usted es evangelista, gloria a Dios, cuando usted es adorador. Santo es el Señor, porque muchos de nosotros creen que es fácil ser un ministro de Dios. Muchos de nosotros creen que adorar al Señor es una tarea fácil. Déjeme decirle que no. ¿Por qué? Porque el adorador es muy atacado por el enemigo. Porque el trabajo de Satanás era adorar al Señor. Él era el que dirigía el ministerio de adoración, de alabanza, en el trono de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos ha dado, cuando lo destituyeron, cuando Jehová lo destituyó, el Señor nos dio esa herramienta, esa función, ese título a nosotros de adoradores, para alabarle en espíritu y en verdad. Entonces ya usted sabe que tenemos el reino de las tinieblas en contra nuestra, lo que son adoradores, los que alaban al Señor, los que son levitas en el área de adoración. Por eso tiene una gran responsabilidad el adorador, ese tipo de obrero, porque tiene que mantenerse a la brecha, orando, intercediendo, ayudando. Tiene que estar firme en la fe, en el evangelio, porque va a ser atacado. No puede abrir puerta al reino de las tinieblas, porque el enemigo le va a dar duro. Santo es el Señor, gloria a Dios. Entonces dice aquí: apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya, debemos apartarnos de la iniquidad, del pecado. Por eso les digo que no puede tener puertas abiertas el que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Y fíjense que la palabra de Dios nos manda que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Él, porque Él tiene toda potestad y autoridad sobre los reinos de la tiniebla, sobre todo principado. Cristo tiene toda autoridad y potestad sobre todo principado en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, si usted invoca el nombre de Cristo, el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Cristo, aleluya, para que el Espíritu Santo ejecute, para que los ángeles ejecuten, usted no puede estar en iniquidad, no puede estar en pecado, dice esta palabra. Usted tiene que ser un obrero aprobado para que el reino de los cielos se mueva a su favor y usted pueda, y el Espíritu Santo pueda hacer milagros y prodigios a través de usted, de su palabra, de su accionar. Amén. Gloria a Dios. Y dice 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gloria a Dios, santo es el Señor. En el reino de los cielos hay obreros de oro y de plata, pero también hay de barro y de madera, hermanos. Y fíjese que el oro y la plata son incorruptibles, pero la madera y el barro, la madera le cae carcoma, si se moja se pudre, y el barro si se cae se rompe. Santo es el Señor. Se está refiriendo la palabra de Dios al tipo de obrero que hay en la casa grande. ¿Qué es la casa grande? Las congregaciones, hermano, el pueblo de Dios. Santo es el Señor. Dice que vamos a tener obreros de oro, obreros de plata, obreros de madera, obreros de barro. Santo es el Señor, gloria a Dios. Entonces procure usted ser un obrero aprobado. Y dice que el oro es pasado por el fuego, la plata, para quitarle toda impureza. Así somos nosotros, hermanos, en el reino de los cielos, en el camino del evangelio.
en las congregaciones, en este ministerio. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Si alguno se limpia de todas esas cosas, iniquidades, vamos a ser, aleluya, obrero para la honra, instrumento para la honra, obrero para la honra, santificado, hermanos, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra, listo para toda buena obra. Eso es un obrero aprobado. Gloria al Señor, porque se apartó, se limpió de toda iniquidad, de todo pecado, de todo malos hábitos, de todo mal genio, de toda mala conducta, de todo mal temperamento. Que en las congregaciones sufrimos mucho de nuestra conducta, de nuestra personalidad carnal, de nuestro temperamento genético. En mi familia todos son cara dura, aleluya, yo tengo que ser así. No, yo soy un obrero del Señor, y yo no puedo ser así. Yo tengo que ser una persona amable, suave, fácil de tratar, digerible, que modele los 9 frutos del Espíritu Santo, amoroso, cariñoso, que no sufra de día, que no diga que hoy amaneció él por la goma. No, en el cristiano no está eso. En el obrero aprobado no está eso. Santo es el Señor. En el obrero aprobado no está eso, que me dolía la cabeza y no fui a la congregación, al culto. En el obrero aprobado no está eso, que se me fue el gas y dejé de ir al culto. En el obrero aprobado no está, aleluya, que el carro amaneció pichado o dañado y dejé de ir al culto. Que me cogió el sueño. Que no había desayuno para los muchachos. En el obrero aprobado no está eso. Cuando hay que evangelizar, no, que mira que llegué tarde. Gloria a Dios que estaba lavando el carro. Santo es el Señor. Que no encontré con quién dejar los niños. En el obrero aprobado no está eso, porque eso se planifica y usted tiene tiempo para buscar dónde dejar los niños. Usted tiene tiempo para hacer las cosas del mundo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mire lo que estamos viviendo con las intercesiones. No aparece, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Dónde están los intercesores? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Venimos desatando intercesores, hermanos que quieran ponerse a la brecha por la congregación, por los enfermos, por los familiares inconversos, por nuestros vecinos, por las situaciones que estamos viviendo en el Evangelio, por el coronavirus. ¿Dónde están los intercesores? Entonces la mies es mucha y pocos los obreros. Gloria a Dios. No cansamos de convocar a los hermanos para interceder, para la escuela bíblica, para enseñar la palabra de Dios, para que el Señor nos revele los misterios que hay en la palabra de Él y nosotros podamos crecer en el Evangelio, y podamos ser firmes, fuertes en la fe, y podamos nosotros, que aunque venga la tormenta, no nos mueva de la palabra de Dios, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra torre fuerte que es el Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde están los obreros aprobados? Cuando todos sabemos que tenemos escuela bíblica los martes, que tenemos intercesión los lunes. Gloria a Dios. Que todos los martes de 7 a 8 tenemos escuela bíblica gratis por las redes. Usted no tiene que salir de su casa. Usted no tiene que dejar de cocinar, de hacer la cena. Usted no tiene que dejar de planchar o doblar la ropa.
No, usted puede escuchar la escuela bíblica por la red que tenemos. Y seguir haciendo sus quehaceres y sus oficios. Y eso no le va a impedir. Gloria a Dios. Y todavía no hemos llegado a tener 8 o 10 personas que nos permite la plataforma en la escuela bíblica. Lo más que hemos tenido son 7. Gloria a Dios. Y siempre estamos los mismos. ¿Y dónde están los obreros aprobados? En las intercesiones. Estamos intercediendo los mismos. 3 o 4. Gloria a Dios, no más. No hemos llegado a 5. Santo es el Señor. Ayer teníamos 5. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Pero no hemos llegado y nosotros debíamos de tener 15 o 20 intercediendo, aunque sea en diferentes grupos, aunque sea 2 veces a la semana, en diferentes horas. Gloria a Dios, que un grupo lo dirija Lilian, la líder de intercesión, y otro grupo lo dirija Argeli, lo dirija yo, lo dirija la anciana Dolores, cualquiera. Santo es el Señor, pero que tengamos nosotros un grupo de aunque sea 15 o 20 personas, hermanos, miembros de la congregación, intercediendo por este pueblo, intercediendo por el Evangelio, por la palabra de Dios, intercediendo por los enfermos, hermanos. Entonces, ¿dónde están los obreros aprobados? Siempre tenemos excusa. El obrero de barro y de madera va a tener excusa siempre. Y perdóneme, hermano, que le estoy siendo franco en la palabra. No se sienta ofendido ni se sienta mal. Procure serle fiel al Señor y cumplir los compromisos que usted ha asumido. De ser un obrero de oro y plata, no un obrero de bronce, no un obrero de madera, no un obrero de barro, que si se cae se rompe, que si llueve en Santiago usted no aparece. Gloria a Dios, que andamos con una excusa en la mano, debajo del brazo. Gloria a Dios, santo es el Señor, para que podamos ser obreros para la honra de Dios, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Y dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es un obrero aprobado? Repito, vamos a repetirlo. Huye también de las pasiones juveniles. Gloria a Dios. Un obrero aprobado huye de las pasiones juveniles. Usted no puede estar privando en joven. Gloria a Dios, y haciendo cosas de la moda. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Usted tiene paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es un obrero aprobado. Busca la paz de Cristo, el amor, la justicia. Eso es un obrero aprobado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y usted busca la paz con aquellos que invocan a Cristo. Usted sabe cuando hay una persona que es del reino de los cielos, una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que busca la presencia de Dios. Usted sabe eso. Y usted se encarga de hacer la paz con esa persona y ayudar a que se mantenga en el camino del Evangelio. Y dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oiga, usted se aparta de lo necio y de lo insensato, de los chismes, de la contadera, del egoísmo, de la envidia, de los malos comentarios, de la palabra ociosa. Usted se aparta, porque usted sabe que eso va a traer contiendas en las congregaciones y en el pueblo de Dios.
Si a usted le llega un comentario, usted lo detiene hasta ahí. Y esa persona usted la detiene y le dice, no, vamos a orar por esa persona para que el Señor le quite esa debilidad. En vez de usted darle leña y seguirlo promoviendo, en vez de usted llevarlo más para adelante, en vez de usted contarlo más hacia adelante, en vez de usted sumarse a ese comentario negativo. Dice que el obrero aprobado desecha las cuestiones necias e insensatas, porque eso engendra contiendas. Aleluya. Y dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe andar buscando pleitos, ni enchinchando, sino que amable para con todos, una persona amable para todos, apto para enseñar, sufrido. Gloria a Dios. El obrero aprobado es apto para enseñar, para aclarar, para quitar confusiones. Es una persona sufrida. El obrero aprobado sufre, hermano, porque a usted le duele las almas. A usted le duelen las almas. A usted le duele ver un hermano suyo en tribulación, que se ha buscado, en un desierto que él mismo ha provocado. Entonces el obrero aprobado le duele eso. Usted ve las ataduras de sus hermanos, la ignorancia de los vecinos, de los familiares, de los hermanos de la congregación. Cuando alguien se aparta del evangelio, que decimos comúnmente se descarría, a usted le duele eso. Y usted ora por esas personas. Es un obrero aprobado. Cuando usted sufre, cuando alguien deja de asistir a la congregación, eso es un obrero aprobado. Porque usted comienza a averiguar qué le pasa a esa persona, a hablar con él, a invitarlo. Si hay que ir a la casa, usted va. ¿Para qué? Para que no se aparte del camino del evangelio. Porque el que deja de congregarse, hermanos, se va enfriando en la fe. Si usted deja de congregarse, usted se va apartando del calor de la presencia de Dios. Y usted dirá, oh no, porque el Espíritu Santo está en toda parte, Dios está en toda parte, sí. Pero en la congregación es que hay un altar que se levantó para el Señor. Y el Señor dice que Él mora ahí. Y desciende ahí. Y el reino de los cielos es ahí que se pelean la buena batalla. Las grandes batallas se ganan ahí. Y en las congregaciones nos juntamos todos en un mismo espíritu, en un mismo ambiente, adoramos al Señor y hacemos que la presencia de Dios se mueva. Y por eso usted se llena de la presencia de Dios y del Espíritu Santo y usted logra mantenerse firme en la fe y en el Evangelio. Lo más probable es que el que deja de congregarse se va a descarriar, se va a salir del Evangelio, se va a enfriar, se va a apartar de la palabra de Dios y se le va a olvidar leer la Biblia, orar, interceder, buscar presencia. Todo eso se le va a olvidar porque usted dejó de congregarse. Un obrero aprobado no deja de congregarse. Santo es el Señor, gloria a Dios. Aleluya. Y dice el 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Gloria a Dios, repito, el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oiga, con humildad, con decencia, con amor, con mansedumbre, no con soberbia, no con agresión. Usted corrija a los que se oponen a la palabra de Dios por ignorancia. Para que Dios le dé la oportunidad a esa persona de conocer la verdad y la verdad lo haga libre, como dice la palabra de Dios en Juan. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos con mansedumbre, con amor, con humildad, con serenidad,
corregir a los que están equivocados en la palabra de Dios, a los que son buscadores sinceros pero en un camino equivocado, como éramos todos. Entonces dice el 25 eso, que el obrero aprobado se encarga de eso. Usted no puede entrar en contiendas y en discusiones con otras religiones, con otros hermanos de otras congregaciones o de otro tipo de religiones. No, lo que usted tiene que hacer es decirle su punto de vista con amor, con humildad, darle la palabra de Dios, darle la verdad, corregirlo en el error que están hasta donde Él lo permita, y usted lo hace con amor, con humildad. Dice con mansedumbre, porque Cristo dijo: sea manso y humilde como yo. Y Cristo es nuestro estandarte, nuestra guía, nuestro camino. Y dice el 26 y último: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En que están cautivos a voluntad de él. Y escapen. Gloria a Dios. El obrero aprobado escapa de la mano del enemigo. Santo es el Señor. Y usted dirá: ¿y cómo es eso? Cualquier atadura que usted tenga, cualquier brecha, cualquier situación de pecado, de iniquidad, de desobediencia, de desobediencia a los líderes, las autoridades que el Señor ha puesto, de desobediencia a lo que el Señor le ha mandado que usted haga, entonces usted está siendo amarrado, usted está atado del lazo del enemigo, y está expuesto a la voluntad de Él. Ya usted no hace la voluntad de Cristo, sino la voluntad de el príncipe de este mundo. Gloria a Dios. Usted tiene que estar firme en la fe. Santo es el Señor. Por eso usted ve que las personas del mundo hacen tantas cosas que después se arrepienten. Y usted ha oído personas que dicen: yo ni sé cómo yo caí en ese gancho. Yo ni sé cómo yo caí en ese rebote, se usa mucho decir. Yo ni sé cómo yo caí en ese rebote. Yo ni sé cómo yo terminé en ese error. Simple y llanamente porque tiene brechas abiertas por su ignorancia y porque está atado con el lazo del enemigo. Y el enemigo lo manipula a voluntad. Dice la palabra de Dios que usted depende de la voluntad del enemigo, de la voluntad del reino de las tinieblas, o de la voluntad del mundo, que es lo mismo. Porque Satanás, el reino de las tinieblas, es el príncipe de este mundo. Y el mundo, el reino de las tinieblas lo controla. Cuidado si usted se olvida de eso. Por eso usted es víctima de las situaciones del mundo. Por eso usted ve que las personas caen en pánico con el coronavirus, con cualquier enfermedad, con cualquier situación, con cualquier problema. Caen en pánico porque son víctimas del lazo del cazador. Santo es el Señor. De la peste destructora que es el pecado. Gloria a Dios. Pero el obrero aprobado no tiene puertas abiertas y no depende del lazo del cazador, porque no tiene el lazo del cazador al cuello. El enemigo no lo manipula. Gloria a Dios. Así que procuremos, hermanos, ser obreros aprobados delante de la presencia de Dios, del Dios de Jacob, del Dios de Israel, no del Dios Mamón, que es el dinero. No es el Dios de los políticos, no es el Dios del mundo, no, Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, santo es el Señor. Hasta aquí la palabra que el Señor me ha dado de un obrero aprobado. Santo es el Señor. Y yo estoy convencido de que yo quiero ser un obrero aprobado, un obrero de oro,
un obrero de plata, no un obrero de madera, no un obrero de barro, que desde que yo me caiga, me rompa, no. Yo quiero ser un obrero de oro, de plata, fundido varias veces para quitar toda imperfección, y que el Evangelio, la gloria de Dios descienda y se manifieste en cada uno de nosotros. Así que yo le invito a usted que busque ser un obrero aprobado, no importa en la religión que usted esté, no importa en la congregación que usted esté, no importa quién sea usted en el reino de los cielos, busque ser un obrero aprobado por nuestro Señor Jesucristo, que fue el que estableció esta palabra. Amén. A través del apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, este es el momento. Recuerde que nosotros, en la Biblia está establecido en el mundo espiritual, que cada ser humano debe de confesar por su propia boca a Cristo como su Señor y su Salvador. Primero reconocerlo que Él es el Hijo de Dios y que vino y se hizo hombre aquí a la tierra y que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro intercesor y que es nuestro guía, y que tiene el poder y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de perdonar pecados, de libertar al cautivo y de llevarnos a la santidad y a la vida eterna. Amén, hermanos. Así que usted que me está viendo por las redes sociales, si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, este es su momento. No importa en el día y en la fecha que usted vea esta prédica que el Señor me ha dado. Así que cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios, que viniste a la tierra y te hiciste hombre. Gloria a Dios. Y que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Y que resucitaste el tercer día. Gloria a Dios. Y que estás sentado a la diestra del Padre. Y que eres nuestro abogado intercesor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Y te confieso mis pecados. Y te pido que me lave con la sangre que derramaste en la cruz. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Y que borre mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Señor, que tu amor y tu misericordia me acompañe todos los días de mi vida y que yo pueda alcanzar la promesa de la vida eterna. En tu nombre. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por la palabra que nos ha traído en el día de hoy y por su misericordia y por su amor. Debemos ser agradecidos del Señor. Amén. Así que, hermano, estamos transmitiendo en vivo por Facebook en el Ministerio Apostólico Ciudadano del Cielo. Soy el pastor José Ceballos, ministro de Dios y copastor de la iglesia Congregación Ciudadano del Cielo, estamos ubicados en la avenida Cuesta Colorada, en la avenida Inver, Cuesta Colorada, en los altos de Embutido La Ganadera. Gloria a Dios. Así que si usted no tiene iglesia donde congregarse, estamos a sus órdenes en la avenida Inver, encima, en la segunda planta de Embutido La Ganadera. Eso es en Sánchez Ramos, Cuesta Colorada, le dicen, como el que va para Zona Franca. Usted dobla ahí en la 27 de febrero a la izquierda, frente a Colina Mall, y si va de la rotonda del Ensanche Libertad hacia el centro de la ciudad, entonces a la derecha.
gloria a Dios, y llegará a Embutido La Ganadera, y nosotros estamos ahí a sus órdenes, una iglesia de liberación para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Espíritu Santo. Amén. Así que Dios me le bendiga y buenas noches.